Bien, por favor, vayan volviendo a sala. Necesito que pongan atención a lo que vamos a ir haciendo más adelante. Como siempre, espero la confirmación con el dedo pulgar levantado para que podamos empezar. Ahora sí. ¿Se ha entendido la forma de cálculo que estamos proponiendo en los ejercicios de aplicación? Primera pregunta al curso. ¿O necesitamos tal vez repasar nuevamente algunos conceptos básicos que nos van a permitir a tener mayor claridad en la resolución de este tipo de ejercicios? No entendí el dedo pulgar. No sé si podemos repasar un ejercicio más, ingeniero. Muy bien. Vamos a repasar dos de manera rápida para que puedan tener claro cómo es que vamos a trabajar o cómo es que se trabaja en este entorno, ¿ya? Vamos a resolver el ejercicio que el día de ayer habíamos planteado, si les parece, o... Bueno... solamente 3 personas dijeron que sí. Sí, está bien este ejercicio. ¿Perdón? Sí, está bien resolver este ejercicio. Ya, muy bien, gracias. Entonces, como verán, nosotros tenemos en nuestra forma de análisis el sistema que presentamos en pantalla. Ahora bien, ahí nosotros vamos a realizar el cálculo correspondiente en el condensador y en la torre de destilación. Así como sus compañeros, ¿no es cierto?, habían resuelto ciertos ejercicios. Entonces, este ejercicio trata de una planta de hidrodestilación. ¿A qué se refiere con hidrodestilación? El uso de agua para la extracción de un componente que el material orgánico posee, ¿no es cierto? A eso se refiere con hidrodestilación. Nosotros, dice, llenamos el tanque con una cantidad de 800 kilogramos de material vegetal que contiene, o sea, tiene una concentración en peso del 3%. Ojo, si nosotros vamos a trabajar en el sistema, nosotros trabajamos con fracciones molares que distan de lo que se refiere a la fracción en masa o la fracción másica, ¿verdad? Entonces, la concentración en aceite de este material vegetal es del 3%. Ahora bien, nosotros bajo estas condiciones, ¿no es cierto?, técnicas, queremos extraer el aceite. Trabajamos a una presión atmosférica que está a 495 milímetros de mercurio. La presión del aceite, ¿dónde se encuentra la presión del aceite? En la parte superior de la torre. Entonces, en la parte superior de la torre se va a generar una presión de aceite y una presión de vapor de agua. Entonces, voy a tener yo que el término de A va a ser igual al aceite o al soluto que yo quiero extraer, y B labial será igual al vapor de agua, o agua, vapor de agua, ¿no es cierto? O el solvente como tal dentro del sistema. Ahora bien, me dice que el flujo de destilado al final, ¿no es cierto?, tiene una producción de 15 kilogramos. Me da el peso molecular, en este caso, del aceite, que es igual a
145 gramos mol, ¿no? Entonces, voy a yo partir en este contexto del análisis, primero denotando qué datos tenemos en nuestro sistema. Acá, el flujo del destilado, en este caso, el flujo de destilado de aceite estará dado por la fracción del aceite en el flujo de destilado por D. Esto es igual a 15 kilogramos de aceite. ¿Ya? Estos son los 15 kilogramos que me menciona. Ahora bien, otro contexto, analizando el producto final y haciéndole una trazabilidad hacia atrás, ¿no es cierto?, hacia el flujo de vapor, puedo ver que entre el condensador, el flujo de vapor y de destilado, no tengo las fracciones correspondientes del soluto ni del solvente, pero sí puedo obtener las presiones parciales que el soluto y el solvente ejercen en la torre de destilación, en la parte superior. Ahora bien, en la parte inferior de la torre de destilación ingresa un flujo, en este caso de vapor, lo que implica que la fracción de soluto es igual a 0. No me dice que este vapor, ¿no es cierto?, esté siendo reutilizado, por tanto, la fracción, en este caso de vapor, la fracción de agua en estado gaseoso, o sea, vapor, es igual a 1. Entonces, de ahí yo puedo tener estos datos. Ahora bien, voy a proceder con la resolución del mismo. Dos, procedimiento. Y vamos a analizar el primer contexto del cálculo. Vamos a analizar los flujos correspondientes en el condensador. ¿Qué datos o qué podemos hacer nosotros en el balance de masa en el condensador? ¿No es cierto? Yo voy ahora a realizar el balance general. En el balance general yo puedo determinar, ¿verdad?, que B, los flujos de vapor en masa van a ser igual a los flujos del destilado, ¿no es cierto?, en masa. Ahora bien, posteriormente a eso yo puedo plantear el balance del soluto. Acá voy a plantear el balance del soluto. ¿Y qué tengo en el balance del soluto? La fracción parcial del aceite en el flujo B por el flujo correspondiente, que va a ser igual a la fracción parcial del aceite en el flujo de destilado. Ahora bien, de esta igualdad yo tengo el valor de la fracción y yo tengo el valor del flujo de aceite como tal, que está dado por la fracción de aceite por el flujo del destilado. Esto va a ser igual a 15 kilogramos de A. No tengo el flujo de B, tampoco tengo la fracción de A, pero, ¿no es cierto?, a partir de las presiones parciales y la presión total, lo que yo puedo obtener es la fracción parcial correspondiente. Entonces, ¿qué voy a hacer en el cálculo? A ver, primero voy a transformar esas 0,033 atmósferas a un solo sistema de unidades. Entonces, acá voy a transformar ese 0,033 atmósferas
a milímetros de mercurio. Entonces sé que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ese va a ser el primer cálculo que voy a hacer. Atmósfera con atmósfera se simplifican. Y díganme, por favor, ¿cuál es el valor que han hallado? 25,08. Muchas gracias. 25,08 milímetros de mercurio. Ahora bien, sé yo, escúchenme bien, que la fracción parcial, ¿no es cierto?, es igual, ahora sí, a la fracción, a la presión parcial sobre la presión total. Entonces, este valor va a ser igual a 25,08. Tenemos que tener en cuenta que las unidades deben de simplificarse, por favor. 495 milímetros de mercurio. Pregunta al curso, ¿la fracción molar es adimensional o tiene unidades? Adelante con la respuesta. Señoritas y jóvenes, ¿se logra escuchar mi voz? La fracción molar en este sistema es adimensional o presenta unidades. Según sea el caso, ingeniero. A ver, ¿quién dijo eso? Respuesta de examen, por favor. Inge, si no me equivoco, es adimensional. Pues, ya, muy bien. ¿Cuánto sale el valor de esa relación que está en pantalla, por favor? 0,051. Muy bien. 0,051. Van a ver ustedes en otra teoría que esto hace referencia, si nosotros estamos presentando de manera adimensional, pero en otra bibliografía hace referencia a lo siguiente. Dice, moles de aceite sobre moles totales. ¿Ya? Esto que sirva para que podamos analizar en otro tipo de ejercicios. Entonces, suelen presentarnos en alguna bibliografía este tipo de resultados. Ahora, muy bien, tómenlo en cuenta. Ahora, yo sé que la suma de las fracciones parciales es igual a 1. Por tanto, ¿no es cierto? Yo de aquí puedo determinar que la fracción, en este caso parcial de B, que la fracción molar de B, en el flujo B, es igual a 1 menos 0,051. Y este va a tener un valor de, por favor, la diferencia. $0,949. 0,949. Bien, entonces en este caso, si presentamos como en el anterior, dirá moles de B sobre los moles totales, ¿verdad? Entonces, simplemente de recomendación, por favor, para el cálculo correspondiente. Ahora bien, por tanto, tenemos ahora las fracciones parciales, ¿no es cierto? Ahora bien, puedo reemplazar esta fracción en el balance de soluto. Pero antes, si estoy trabajando, ¿no es cierto?, en fracción molar, lo que yo debo de hacer es convertir este flujo del aceite en unidades de mol. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Acá arriba voy a hacer eso.
trabajando en moles. ¿Y cómo voy a hacer eso? Tengo el flujo de aceite que es igual a 15 kilogramos de aceite, ¿no es cierto? Me da en este caso el peso molecular del aceite, por tanto voy a hacer uso de la conversión correspondiente, del factor de conversión correspondiente, y aquí voy a tener que 1 kilogramo de aceite es igual a 1000 gramos de aceite por, en este caso, 145 gramos es verdad el peso molecular, entonces 145 gramos de aceite va a ser un mol de aceite, ¿ya? Ahora bien, hagamos el cálculo correspondiente, kilogramo con kilogramo, gramo con gramo, se simplifican y yo voy a tener el valor de 103,45. Muchas gracias. 103,45, en este caso, moles de aceite, ¿ya? Con ese valor, ahora sí yo puedo hacer uso de la relación anterior. Entonces, la fracción de A en el flujo de vapor va a ser igual a la fracción de A en el flujo de destilado. Este valor es igual, si yo me pongo a reemplazar numéricamente, a 103,45, ¿verdad? Moles de A. Ahora bien, acá la fracción molar de A que yo he hallado es igual a 0,051, ¿verdad? Eso es lo que me han dictado. 0,051. Entonces, reemplazo ese valor, 0,051 por el volumen, que no lo conozco. Por tanto, el volumen será igual. Vean cómo es que yo debo analizar acá la cantidad de moles. Utilicen, por favor, en el ejercicio para la simplificación de las unidades, ¿no es cierto? Esto es igual a moles de A sobre moles totales. Voy bien con mi nomenclatura y con mi descripción. A ver. Este valor hallado es igual a 0,051 moles de A sobre moles totales. Ahora bien, acá voy a hacer yo, ¿no es cierto?, el despeje correspondiente. 103,45 moles de A, ¿verdad? Va a ser igual, o voy a dividirlo eso entre 0,051 mol de A sobre moles totales. Y es así que ustedes ven en otra bibliografía de dónde obtuvo los moles totales. Entonces, de esa manera es que analiza la fracción parcial. Entonces, mol de A con mol de A se van a simplificar y yo voy a tener el flujo de B que va a ser igual. ¿Cuál es el valor que tiene, por favor, esta división? $2028,43. A ver, nuevamente calculen, por favor. Una vez más. Me sale lo mismo, Inge. Ya, muy bien. 2028.
Sí, 2028,43. 43, en este caso, moles totales, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene el desarrollo de las unidades que nosotros manejamos, ¿ya? ¿No es cierto? Ahora bien, me voy en este contexto. De acuerdo al gráfico, ya tengo D y ya tengo B. Ahora lo que tengo que calcular es el balance que me va a permitir hallar el flujo. Por tanto, ¿qué es lo que voy a tener yo? Aquí voy a realizar yo el balance en la torre. El balance en la torre de destilación. Vuelvo a repetir, existen programas desarrollados en esta parte. Espero que los vean más adelante con más tiempo, pero para realizar la simulación correspondiente, seguimos empleando el análisis que ustedes están viendo en pantalla para determinar los cálculos correspondientes, ¿ya? Si algún grupo logra más adelante sobre los 4 temas que quedan mostrarnos alguna aplicación de esta naturaleza, se los vamos a agradecer, ¿ya? En el balance en la torre de destilación, ¿qué es lo que yo voy a analizar? Voy a realizar el balance general. El balance general estará dado por F es igual a B, ¿no es cierto? Ahora bien, voy a realizar el siguiente cálculo, pero en base al soluto o al vapor de agua. ¿Cuál balance realizo? Voy a realizar el balance de vapor de la siguiente manera. La fracción del vapor en F por el flujo correspondiente será igual a la fracción de vapor en B por el flujo de B. Si noto bien yo el gráfico que hemos analizado, la fracción del vapor, ¿no es cierto?, es igual a 1. ¿Por qué? Porque el vapor no está ingresando con alguna cantidad de aceite, no es un vapor reutilizado. Entonces, ese valor corresponde a 1, es decir, el vapor de agua está entrando puro. La fracción de B del vapor en el flujo de B la hemos calculado, ¿verdad? Por las fracciones parciales en la torre. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar a mí? El flujo, ¿no es cierto?, será igual, el flujo de vapor será igual a la fracción de B por el flujo correspondiente. La fracción del vapor, ¿no es cierto?, hallado ha sido igual a 0,949. 0,949 por diferencia, ¿no es cierto? Entonces, este valor es el que yo voy a reemplazar porque tengo el valor de B. Entonces, acá voy a tener que el flujo va a ser igual a... por favor, me permiten un momentito, tengo que atender un particular. Permítanme, por favor, un minutito.
Por favor, volvamos al aula para retomar el ejercicio correspondiente. Bueno, les comento que estoy liofilizando pulpa de mango. He determinado las concentraciones necesarias en el proceso y estoy poniendo a prueba el equipo de liofilizado que el año pasado he adquirido. Y ahí viene pues la prueba y error. Y básicamente, como se trata de ejercicios de transferencia de masa, estoy analizando los cálculos que he hecho precisamente para que pueda obtener un producto adecuado. Pero eso de ser investigador y ver los parámetros de producción adecuado merece nomás su tiempo. Entonces, pero más adelante, si gustan, ¿no es cierto?, pueden ustedes proponer traer algún tipo de pulpa de fruta, determinar la concentración adecuada de esa pulpa de fruta, ¿no es cierto?, en una mezcla con agua y determinar en cuánto tiempo nosotros podemos obtener un producto adecuado y los rendimientos. Estamos aplicando en este caso sublimación y las curvas de secado correspondientes. Ya, entonces es nomás, tiene nomás su trabajo en los cálculos y por sobre todo en el control de los parámetros del equipo, ¿no es cierto?, para ver un buen funcionamiento. Entonces, justamente ahí se me hace, bueno, ahí genero yo más conocimiento y espero poder tener, ¿no es cierto?, los rendimientos, no solamente del mango, tal vez de otro tipo de producto que ustedes conozcan. Bien, por ahí me han dicho, por ejemplo, que en la parte del altiplano se produce un tubérculo que tiene ciertas propiedades, que es similar a la oca, ¿ya? Se me ha ocurrido liofilizarlo y tal vez obtener cápsulas, ¿no es cierto?, de tal manera de poder analizar y tener un grupo de muestra y ver si esto realmente funciona. Ya. Ahora bien, y aquí el cálculo de masa, el flujo de solvente disoluto es fundamental. Ahora bien, sigamos con este contexto, por favor. Por tanto, F va a ser igual a 0,949, ¿no es cierto?, la fracción. Esto es igual a moles de B sobre moles totales por P es igual a 2028,43. En este caso, moles totales con moles totales, ¿no es cierto?, me va a dar AF simplemente en moles de vapor de agua. ¿Por qué? Porque el componente ingresa puro. Ahora, pueden obviar acá las unidades, ¿no es cierto?, que corresponden. Finalmente, como el agua está ingresando puro, o sea, de forma que no tiene ningún componente adicional, simplemente estos moles de B se van a asemejar o son iguales a los moles totales que están ingresando. Por favor, ¿cuál es el valor que han hallado en este punto? $1924,98. 1924,98. ¿Así? Sí, Inge. Muy bien. Moles de B. Ahora, me pide, ¿no es cierto?, en el ejercicio, ¿cuál será la alimentación de vapor necesaria para llevar a cabo el proceso? Entonces,
Vamos a transformar estos moles en kilogramos. He ahí que yo tengo, a ver, los factores de conversión correspondientes. El peso molecular del agua, ¿no es cierto?, es 18 gramos sobre mol, por tanto, acá no va así el factor de conversión. Un mol de B, o sea, un mol de vapor de agua es igual a 18 gramos de B. En este caso, voy a obtener mi valor en kilogramos. Entonces, 1000 gramos de B tiene 1 kilogramo de B. Gramo con gramo, mol con mol se simplifican y el flujo será igual a, por favor, alguien el resultado. 34,65 kilogramos. 34,65 kilogramos, en este caso, de vapor de agua, ¿cierto? De vapor de agua. Bien, entonces, en función a este dato, yo puedo ir ante un fabricante o a donde un proveedor de equipos, ¿no es cierto?, que me diseñe y me fabrique el equipo de tal manera que tenga una capacidad superior a esta cantidad mínima que yo requiero de agua, ¿no es cierto? Entonces, ese es el entorno del cálculo que se ve en este contexto. Ya, analizando, vuelvo a repetir, los flujos tanto en el condensador como en la torre de destilación. Ahora bien, un ejercicio adicional, por favor, vamos a verlo. Vayan copiando el enunciado para que podamos tener. Adelante, Cristian. ¿Y se puede volver al resultado final, por favor? No lo copié. Ah, ya, no hay problema. Ya, gracias, ingeniero. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Dice, bueno, en La Paz existe una comunidad o un municipio ya grande de acuerdo a las características de la región. En este contexto estamos hablando de la población de Quime. Cuando tú vas a Quime puedes ver en sus cercanías la producción de eucalipto, pero la producción de eucalipto para la venta de madera de construcción, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos el vaciado de las losas para que nosotros podamos tener una cantidad de pisos en la ciudad, nosotros hacemos uso de madera de construcción. En este caso utilizamos eucalipto para tal sentido, ¿ya? Pero podríamos ver la posibilidad de utilizar este eucalipto para realizar otro tipo de industria, ¿ya? Entonces, y es un lugar, si ustedes tienen la oportunidad de viajar hacia el sur, ¿no es cierto?, por los caminos hacia Oruro y Cochabamba, el ingreso se va por, si no me equivoco, una comunidad que se llama Conani, ya, y a 4 horas aproximadamente de la ciudad de La Paz, tú llegas, ingresas a la comunidad y puedes apreciar entre sus cercanías eucalipto que se está recolectando para madera de construcción, para vaciado de losas precisamente. Entonces, pero si ese eucalipto lo analizas y puedes tratar de hacer otro tipo de industria, se debería analizar esa situación. Ahora bien, dice, en la localidad de Quime se extrae aceite esencial de eucalipto a partir de sus hojas que contienen el 3% en peso de aceite, ¿no es cierto? Ese material vegetal contiene 3%. Ahora, ese 3% que menciona
el problema, nosotros lo podemos obtener de bibliografía, pero bibliografía tal vez realizada en otro contexto. Para determinar ese 3% en estudios verdaderos, debemos nosotros llevar la materia orgánica a un laboratorio y determinar efectivamente ese porcentaje. Entonces, ahí nosotros necesitamos un laboratorio especializado que haga este análisis. Bien, el equipo dice, finalmente nosotros de manera experimental, ¿no es cierto?, podemos determinar este porcentaje, ¿ya? El equipo tiene, dice, una capacidad de 5,000 kilogramos de hojas. El equipo tiene una capacidad de 5,000 kilogramos de hojas. Es decir, vamos a introducir nosotros las hojas de eucalipto en el proceso en el equipo de destilación. El proceso de destilación por arrastre de vapor dura 5 horas sin incluir carga y descarga de 2 horas. Es decir, el ejercicio está tomando en cuenta a lo que veíamos ayer en uno de los procesos de destilación, por ejemplo, de la lavanda, ¿no es cierto? Nosotros reunimos, compactamos las hojas de eucalipto, ya cargamos en el destilador, procedemos con la operación correspondiente, luego de tener ese material vegetal ya procesado, descargamos del equipo de destilación, entonces ese tiempo nos está dando, entonces a ese contexto se le llama producción por lotes, no es una producción continua, sino es una producción por lotes, es decir, nosotros acopiamos en un lote, realizamos la operación correspondiente, luego de realizar la operación descargamos, ¿no es cierto?, ese material ya procesado, que generalmente es el inerte, y volvemos a cargar con otro material para que podamos continuar con la operación y el trabajo. Entonces, a ese tipo de trabajo se le llama proceso de producción por lotes, o en sus siglas o en los textos, si ustedes ven más adelante, por batch. ¿Ya? Producción por batch significa producción por lotes. Entonces, nos da el rendimiento posteriormente, ¿no es cierto? Nos dice, se recupera el 95% de aceite del proceso de destilación. Nos está dando un rendimiento. Las hojas ingresan al equipo a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. La temperatura de ebullición de la mezcla es igual a 95 grados. Esa es la temperatura que se registra en la parte superior del domo, siendo a esta temperatura la presión de vapor de aceite 66 milímetros de mercurio. Más adelante, por favor, vamos a jugar nosotros con ese dato de los 95 grados centígrados. La presión barométrica, ¿no es cierto?, es igual a 700 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿la presión atmosférica es igual a la presión manométrica o es igual a la presión barométrica? Cristian, adelante. Pues sigue levantada tu mano. Inge, si no me equivoco, es igual a la barométrica. La presión atmosférica es igual a la presión barométrica, ¿verdad? Entonces, ahí ese concepto lo debemos de asimilar. El aceite arrastrado, dice, el aceite arrastrado lleva un 30% en exceso de vapor. El aceite arrastrado lleva un 30% de exceso de vapor que se condensa en el equipo por enfriamiento de agua en el condensador. En ese contexto nos piden a nosotros calcular las composiciones y presiones parciales de la mezcla de vapor. Espero que lo podamos hacer. El flujo de aceite obtenido, no nos están dando el flujo correspondiente, la cantidad horaria de vapor que se requiere. Bien, entonces, mientras ustedes van anotando el enunciado correspondiente, yo voy a ir elaborando el planteamiento del problema con los datos que nos proporcionan. ¿Qué datos tenemos? A ver,
vamos a graficar los mismos. En una torre de destilación, generalmente, bueno, el flujo de vapor, ¿no es cierto?, está por debajo del material vegetal. Ya, y aquí por eso mi gráfico está algo distorsionado. El flujo de vapor debería estar más abajo. Ya, tomen en cuenta eso. Ahora bien, en la parte superior del destilador yo voy a tener una presión de A y una presión del vapor. ¿Qué datos más me dan? Acá, ahora sí. En la parte final, ¿no es cierto? Yo tengo al destilado, al flujo de destilado, que viene con la fracción de soluto en el destilado y, perdón, la fracción, en este caso, del soluto y la fracción de vapor, en este caso del destilado. No tengo datos ahí. Tengo el flujo de vapor, ¿no es cierto? Pero no tengo datos ahí. Voy a tener la fracción, en este caso de A, del soluto, y la fracción del vapor en este punto. Tampoco tengo datos al respecto. Y en el flujo correspondiente voy a tener, ¿no es cierto?, al vapor de agua y al flujo del soluto. Si en este caso estuviera utilizando agua tratada, pero el problema no me menciona aquello, ¿ya? Por tanto, si es agua, ¿no es cierto?, que está ingresando en estado puro y la fracción va a corresponder a 1 y este valor del soluto a 0. Los datos adicionales que me da es la población de Quime, A, en este caso, es el aceite de eucalipto, B, es el flujo de vapor, de agua, C, a ese lo voy a llamar inerte, ¿no es cierto?, las hojas de eucalipto. La concentración que me da es igual a 0,03 kilogramos de A sobre kilogramos de C. Esto creo que se entiende, ¿no es cierto? La concentración que me está dando del 3%. Ese valor hace referencia a la cantidad de aceite en relación a la cantidad de inerte que yo tengo, ¿no es cierto? Esa es la concentración. La capacidad del destilador es igual a 500 kilogramos, 500 kilogramos en este caso de C, de las hojas que van a ingresar. Ahora bien, me dice también el problema que la operación no es continua, sino es una operación por batch, por lotes. Ya vamos a usar ese término en la resolución de este tipo de ejercicios. En este contexto, 5 horas son parte del proceso, 2 horas se utilizan para la carga y
descarga del material vegetal. El rendimiento del equipo es igual a 95%. La temperatura a la cual trabaja o la temperatura a la cual entran las hojas es igual a 20 grados centígrados. La temperatura de ebullición en el sistema va a ser igual a 95 grados centígrados, que me van a permitir que la presión del aceite sea igual a 66 milímetros de mercurio. Este valor de 95 grados centígrados en tablas las podemos encontrar en el libro de Ocontojo, ¿ya? Y eso es lo que les he mandado en un enlace a su WhatsApp. Entonces, mañana a primera hora vamos a utilizar esas tablas, si es que el tiempo no nos alcanza el día de hoy, pero vamos a hacer un ejercicio como tal utilizando esas tablas. Les sugiero se impriman una copia para que hagan el seguimiento correspondiente cuando presentemos el ejercicio. La presión barométrica, además, me dice que es igual a 700 milímetros de mercurio. Por favor, vean la pantalla y díganme qué datos más me falta. ¿He logrado analizar todos los datos? Ah, me falta uno. ¿Cuál es? El 30%, ingeniero, de exceso. El 30% de vapor en exceso, ¿no es cierto? El 30% de vapor en exceso. Y si voy a mi gráfico, ¿dónde ocurre ese 30% de vapor en exceso? Por favor. ¿Al ingreso del condensador o a la salida? Dice, el aceite arrastrado lleva un 30%. ¿Dónde arrastramos nosotros aceite? En el flujo inicial ingresa solamente vapor de agua. ¿Cuándo arrastramos aceite? Cuando ponemos ese vapor en contacto con el material vegetal y en la parte superior del domo antes del ingreso en el condensador, ahí nosotros, ¿no es cierto?, arrastramos aceite. Entonces, dice, arrastramos aceite con un 30% en exceso de vapor. Entonces, acá vamos a tener ese 30% en exceso de vapor. ¿Ya? Ahí, acá, en este punto, ¿no es cierto?, vamos a nosotros analizar ese 30% de exceso de vapor. ¿Ya? Entonces, ya está copiado el planteamiento del problema. Copien, por favor, para pasar al cálculo correspondiente. Espero la señal como siempre. Gracias, Cristian. Listo. De acuerdo a los datos que yo tengo, ya, y al orden de las preguntas, yo voy a empezar resolviendo el inciso B, ¿ya? Porque se me hace más fácil. A ver, vamos a ver. El inciso B es el que yo voy a responder, el flujo de aceite que me pide.
Dice, tengo 5,000 kilogramos de hojas, ¿ya? Que van a ser procesados en periodos de 5 horas. En el sistema internacional, ¿cómo se abrevia hora, por favor? En el sistema internacional, ¿cuál es la abreviación de hora? He tenido muchos problemas en el ministerio cuando jóvenes como ustedes presentaban sus proyectos. Bueno, jóvenes como ustedes que han ido a trabajar a municipios, ¿ya? Me han presentado una documentación a través para que ciertos proyectos sean financiados. Y yo observaba, por ejemplo, en los proyectos presentados, las unidades con las cuales están trabajando, ¿ya? Y las abreviaturas correspondientes. Acuérdense que nosotros trabajamos en el sistema internacional, que la abreviatura, ya sea en Japón, Corea, China, Estados Unidos, se va a entender al igual que en Bolivia. También trabajamos en el sistema inglés, ¿no es cierto? Es por eso que las abreviaturas para nosotros son fundamentales, porque nosotros manejamos valores técnicos, entonces debemos dominar ese contexto. Ahora bien, hace un momento me presentaban, por ejemplo, en uno de los ejercicios, la abreviatura de gramos como GR. En el sistema internacional actualizado, gramos se abrevia solamente con G, ¿ya? Y cuando tú revisas este tipo de proyectos, notas si lo ha hecho un licenciado o lo ha hecho efectivamente un ingeniero. Ya, ahora sí, díganme, ¿cuál es la abreviatura de horas en el sistema internacional? H. ¿H mayúscula o minúscula? Minúscula. Ya, H minúscula, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Ahora bien, entonces los 5,000 kilogramos de hojas yo los proceso en 5 horas, ¿ya? De acuerdo al enunciado. Ahora bien, voy a hacer mis factores de conversión. En 1 kilogramo de hoja existe 0,03 kilogramos de aceite, ¿no es cierto? Dato del problema. Ahora, en el proceso de 100 kilogramos de aceite, yo voy a obtener simplemente, bueno, no simplemente, yo voy a obtener 95 kilogramos de aceite luego del rendimiento, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy a tener cuántos kilogramos de aceite efectivamente voy a obtener por hora de trabajo. Por favor, ¿cuál es el valor hallado? $28,5. Muchas gracias. 28,5 kilogramos sobre hora. Por favor, siempre al final díganme en qué unidades está su respuesta. No solamente me den el número. Ahora bien, si yo he obtenido que el flujo al final de obtención, ¿no es cierto? Por cada hora que yo trabajé, voy a obtener 28 kilogramos. O sea, se trata realmente de un sistema a escala mayor, si se ubica.
para que yo obtenga 28 kilogramos por hora, ¿no es cierto? O sea, la planta es nomás considerable en su tamaño. Ahora bien, estos kilogramos yo lo debo transformar en moles. ¿Por qué? Porque tanto en el condensador como en la torre de destilación voy a medir fracciones, ¿no es cierto?, parciales, y las fracciones parciales van a estar en relación a las fracciones molares, ¿ya? Voy a transformar estos 28,5 kilogramos hora en moles. Para eso, a ver, siempre el factor de conversión, 1 kilogramo de aceite tiene 1000 gramos de aceite por el peso molecular que me dan a mí es igual a 1. ¿Tengo en algún lugar el peso molecular del aceite? No, creo que no, no, no le quise. Ya. Por favor, añadan ese dato. El peso molecular del aceite es igual, me dice, a 130 gramos sobre mol. ¿Ya? Entonces, el peso molecular del aceite es igual a 130 gramos mol. Entonces, acá, yo voy a tener que 130 gramos es igual de aceite, es igual a 1 mol de aceite. ¿Ya? El valor que hemos obtenido en el cálculo es igual a, por favor, díganme el valor. Es 219,23 moles sobre hora. Muy bien. 219,23 moles sobre hora. Entonces, esta es la respuesta del inciso B. Ahora bien, pero yo sé, ¿no es cierto?, que este valor es igual a la fracción del aceite en el destilado, ¿cierto? Y este valor es el que me va a servir para hallar lo que se refiere al inciso A, las composiciones parciales de vapor. Entonces, yo ahora sí puedo empezar, ¿no es cierto?, del producto que estoy obteniendo hacia atrás, las composiciones parciales. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, voy a hacer mi análisis, mi balance en el condensador. ¿Ya? Voy a hacer el balance en el condensador. Ya. El balance en el condensador. Y voy a partir de dos componentes específicos. El balance general que me dice que el flujo de vapor va a ser igual al flujo del destilado. Voy a obtener también el balance del soluto, que toma en cuenta a las fracciones parciales.
la fracción de A en el flujo de vapor va a ser igual a la fracción de A del soluto en el flujo de destilado. Ahora bien, de aquí yo me doy cuenta que debo de obtener las fracciones parciales. Entonces, en el ejercicio a mí me dicen que la presión total dentro o en el sistema, ¿no es cierto? La presión total que se ejerce en el sistema es de 700 milímetros de mercurio. La presión del aceite es igual a 66 milímetros de mercurio. Entonces, yo puedo obtener la fracción de A en función a las presiones. Entonces, aquí yo voy a tener que la fracción de A, ¿no es cierto?, en el flujo de vapor es igual a 66 milímetros de mercurio sobre 700 milímetros de mercurio. Se simplifican y por favor denme el valor correspondiente. $0,094. Muy bien, 0,094. Y la suma de las fracciones es igual a 1, por tanto puedo obtener yo la fracción del vapor en ese punto va a ser igual a 1 menos 0,094. Entonces, por favor, díganme la fracción del vapor en el flujo B. $0,906. Muy bien. 0,906. ¿Así? Sí. Muchas gracias. Ya, ahora bien, en este punto yo voy a resolver cuál es el flujo de vapor correspondiente. ¿Ya? Entonces, me voy a el balance de soluto. Voy a hacerlo acá, por favor. ¿Ya? La fracción de A, ¿no es cierto?, por el flujo en B es igual a la fracción, en este caso de A, en el flujo de destilado. Yo voy a hallar el flujo de vapor. El flujo de vapor estará dado por el valor correspondiente al flujo de destilado por la fracción del soluto dividido entre la fracción, pero en el flujo de vapor. Eso será igual a 219,23 moles hora dividido entre la fracción correspondiente del soluto, que será igual a 0,094. Entonces, el flujo en este sentido será igual a, por favor, denme el valor. $2,332,23. 2,332,23. Sí. Moles sobre hora. Ahora bien, con este valor, ¿no es cierto?, yo ya he hecho el balance en el condensador.
ahora me toca hacer el balance en la torre de destilación, ¿ya? Hasta ahí se ha entendido, bueno, creo que se entiende, ¿no es cierto? Ambos balances. ¿Alguna pregunta que tengan? Acá vamos a usar el balance en la torre de destilación. Ya. Gracias por las flores. Ya. ¿Qué tengo en el balance en la torre de destilación? Yo tengo la fracción de A y tengo la fracción de B, ¿ya? ¿A qué es igual la fracción? O sea, ¿cómo interpretamos nosotros una fracción? Interpretamos una fracción sobre el entendido del análisis del parcial sobre el total, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a contextualizar eso en una fórmula. La fracción, en este caso, de A en B será igual al flujo, en este caso, parcial de A en B sobre el flujo total. La fracción del vapor en B será igual al flujo de vapor en B sobre el total. ¿Se logra entender esa relación? Una fracción siempre es igual al flujo, en este caso parcial, sobre el flujo total. Ahora bien, no estoy haciendo referencia al flujo. Ahora, esto también puede ser el número de moles parciales sobre el número de moles totales, ¿cierto? Entonces, acá, la fracción también va a ser igual al número de moles parciales sobre el número de moles totales. Acá, el número de moles parciales sobre el número total. ¿Sí? ¿Se ubican ahora sí mejor con esa relación? Ingeniero, Ya, mejor. ya, listo. Entonces, este B sub A hace referencia al número de moles de A, pero en el flujo de B. ¿Ya? Entonces, voy a analizar, como me dice, ¿no es cierto? Tengo en el flujo de vapor, en B, en esta B del flujo, en esta B pequeña, tengo vapor y tengo aceite. Entonces lo voy a disgregar de esta manera. Acá voy a disgregar vapor y en este otro extremo aceite. ¿Ya? Entonces, quiero saber el número de moles parciales que están ahí. Entonces, si yo quiero saber eso, voy a utilizar la relación siguiente. Ya. Para que me sigan en pantalla, lo haré a la inversa, para que no cambie este contexto, ¿ya? Ya. Entonces acá va a ser del aceite, para que sigamos en esta misma columna, y acá lo voy a calcular del vapor. Ya. Entonces, el flujo de vapor, le voy a hacer,
seguir llamando así, ¿ya? El flujo de vapor en B va a ser igual. Voy a despejar a la fracción en B por el flujo total de B. Entonces, voy a obtener ahora ese flujo correspondiente. Esto va a ser igual a la fracción que hemos hallado era igual a 0,906, que lo tienen en el otro extremo. Esto era igual a 0,906 por el flujo que hemos hallado nosotros es igual a 2.332,23. ¿Verdad? 2.332,23 moles por hora. Por favor, ¿cuál es el flujo en este caso del vapor de B? Dos mil ciento trece. 2.113, ¿algún decimal? 0,00038. Ah, ya, 2113. 2.113. Muchas gracias. 2.113 moles por hora, ¿verdad? Ya. Entonces, este va a ser el flujo de vapor en B. Ahora me voy al flujo de vapor, en este caso de A, del aceite. El flujo de vapor del aceite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valor voy a tener yo acá? El flujo de aceite, ¿no es cierto? Será igual a la fracción, en este caso, del aceite, en el flujo B, por B. Esto es igual a 0,094 por 2.332,23. Denme el resultado, por favor. 219,23. Muchas gracias. 219,23 moles, en este caso, por hora. Entonces ya tengo los dos flujos en el vapor, tanto del aceite como el del vapor de agua. Ahora bien, dice, en ese punto se procede con un 30% en exceso de vapor. ¿A dónde tengo que sumarle ese 30%? ¿A cuál flujo? ¿Al aceite o al vapor? Jóvenes, ¿están ahí? Al vapor sería. Muy bien, entonces ya, entonces vamos a incrementar ese 30%. Entonces dice 30% de exceso de vapor. Entonces ese 30%, ¿qué significa para nosotros?
hemos hallado 2113. 2113, ¿no es cierto?, mol por hora. En este caso, moles de vapor. Si le estoy añadiendo el 30%, lo tengo que multiplicar por 1,30. Y el flujo total de vapor será igual a 2746,9. 2746,9 mol de B por hora. Entonces, ahora bien, nuestro nuevo balance, o sea, la cantidad del flujo total va a estar dado por qué. Si le he aumentado ese 30% en el sistema, ¿no es cierto?, voy a tener que sumar nuevamente la cantidad de flujo total de vapor. Entonces, eso va a ser igual a 2746,9 mol de B por hora, más el flujo de aceite es igual a 219,23. 219,23 moles de A por hora. Entonces, el nuevo flujo va a ser igual a, por favor, Mm, 2966,13. por favor, nuevamente. 2966,13. Muy bien, 2966,13 moles totales, ¿no es cierto?, por hora. Entonces, ese va a ser el nuevo contexto. Ahora bien, en ese sentido, tengo que yo de calcular las fracciones parciales, porque ha habido un incremento de vapor. Entonces, las fracciones parciales son en mol, estamos trabajando en moles, el parcial sobre el total. Entonces, acá yo voy a tener la nueva fracción de vapor, en este caso en B, que va a ser igual a 2746,9 dividido entre 2966,13. Y la fracción en este caso del aceite en B igual tendrá una modificación que va a ser igual a 219,23 dividido entre 2966,13. Ahora bien, por favor, díganme los nuevos valores de las fracciones correspondientes. El primero es 0,93. 0,93. Ya, muy bien. Acá 0,07 en el otro. Allá, 0,93 y en este caso, en el flujo del aceite B, será igual a 0,07. Sí. Listo. Entonces, de aquí, ¿no es cierto?, es resuelto el inciso B, perdón, el inciso A. Las composiciones y presiones A. Me falta una cosa más. He calculado las composiciones. Ahora me falta calcular las nuevas presiones. ¿Ya? Entonces, estos dos valores surgen como respuesta inicial. ¿Hasta ahí se ha entendido? Ya. Muchas
Muchas gracias. Entonces, ¿a qué es igual la presión? O sea, en función a la fracción. La fracción, en este caso parcial, del vapor en el flujo B será igual a la presión de A sobre la presión total. ¿La presión total se ha modificado? No, ¿cierto? La presión total sigue siendo a la cual el sistema, o a la altura sobre el cual el sistema está funcionando. En este caso, la presión total era igual a 700 milímetros de mercurio. Por tanto, tengo la fracción, en este caso, del vapor y puedo hallar la nueva presión. Entonces, presión de A será igual a la multiplicación de la fracción, en este caso de B, en el flujo de vapor, por la presión total. Y este valor es igual a 0,93 por 700. Perdón, acá es presión de B, ¿no es cierto? Estoy confundiendo los subíndices, la presión de B. Por 700. Entonces, la presión de B tiene un valor de, por favor. $651 milímetros de mercurio. Bien, esta es una respuesta y voy a hacer lo mismo para la fracción de A, ¿no es cierto? En el vapor va a ser igual a la presión de A sobre la presión total. O puedo usar, ¿no es cierto?, una relación de adición y sustracción sencilla. Entonces puedo decir yo que la presión, en este caso de A, va a ser igual a 700 menos 651, ¿verdad? Por ambos caminos voy a obtener el mismo resultado. ¿De cuánto estamos hablando, por favor? $49. 49 milímetros de mercurio. Entonces, esas van a ser las nuevas presiones. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí se ha entendido? Bien, entonces, en ese sentido, esta es la resolución del inciso A. Ahora me voy al inciso C. Entonces, ¿qué me indica el inciso C? Me pide hallar el flujo, ¿no es cierto?, de vapor. ¿Ya? Y voy a tener ahí el flujo de vapor. Voy a hacer el balance de vapor en la torre. Ahora bien, F es igual a B. Si yo hago directamente el balance del soluto, no voy a obtener resultados. Sí me conviene hacer acá el balance del solvente. Ha bajado mi señal, ¿cierto? No, Inge. Todo normal. Ya, para mí se ha bajado. Esperen un momento, por favor.
Ahora sí. Y voy con el balance del solvente. Y en el balance del solvente voy a tener yo, ¿qué cosa? La fracción del vapor en F por el flujo correspondiente de F será igual a la fracción de vapor por el flujo correspondiente de B. Ahora, si está entrando vapor, simplemente vapor de agua, la fracción se vuelve 1. Entonces, acá yo voy a tener que el flujo de F será igual a ¿qué? Tengo la fracción, en este caso, del vapor en B. Eso es igual a 0,93, ¿no es cierto? Por, en este caso, el flujo de B es igual a 2.966,3, ¿verdad? Sobre la base de ese dato hecho el cálculo, voy a tener a 2.966,13. Y el flujo en F será igual a ¿cuánto, por favor? El flujo en F, que va a ser igual al flujo de vapor. No se olviden de las unidades, moles por hora. 2758.5. Muchas gracias. Moles por hora. Ahora bien, me pide el flujo de vapor. Por el peso molecular yo puedo hacer el factor de conversión, entonces voy a hacer eso. 2758,5 moles de vapor, en este caso, por hora, por el vapor, tiene un peso molecular, ¿no es cierto?, de 1 mol de vapor, va a ser igual a 18 gramos de vapor por 1000 gramos de vapor equivale a 1 kilogramo de vapor. Y el resultado final es igual a 49.653. 49,65 kilogramos de vapor de agua por hora. Entonces, este debe de ser el flujo de alimentación para obtener la cantidad de aceite necesaria. ¿Se ha entendido? Copien, por favor. Bueno, no escucho los aplausos. ¿Se ha entendido? Gracias. Pasemos ahora sí al balance de energía correspondiente. ¿Ya? Ayer hemos explicado lo que era o dónde ocurría los fenómenos en el sistema, donde medíamos nosotros temperatura, donde medíamos nosotros calor sensible, donde ocurría calor latente. Entonces, a eso hace referencia el balance de energía correspondiente en el condensador y en la torre de destilación. Ahora, vamos a empezar por el siguiente contexto, ya para acordarnos un poquito de lo que hacíamos ayer. Ya. Calor sensible. El calor
sensible, ¿no es cierto? Existe cuando se presenta un incremental de temperatura. Entonces, me dice acá, no hay cambio de estado. Entonces, donde no existe cambio de estado, ¿ya? Pero sí un incremental de temperatura. Hablamos de otro concepto que hace referencia al calor latente. En este caso, la temperatura se mantiene constante. La temperatura se mantiene constante, pero existe cambio de estado. Aquí se genera una entalpía. A la entalpía la vamos a definir por la letra griega lambda, por favor. Entonces, aquí hay una entalpía, ¿ya? La entalpía, en este caso, si nosotros analizamos la temperatura de ebullición, la entalpía entre vapor y líquido, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este balance de energía, ¿no es cierto?, se presenta en el libro o en las tablas que ustedes conocen y las cuales les he enviado al grupo de WhatsApp. Entonces vamos a utilizar las tablas del libro de, por favor, Ocon y Tojo. El famoso Ocon Tojo. Ya dos apellidos, dos personas distintas por si acaso. Ya, ahora bien, vamos a analizar, bueno, hasta ahí creo que se ha entendido, ¿no es cierto?, lo que ayer hemos visto, ¿cierto? Ustedes ya quieren ir al feriado del fin de semana, ¿verdad? Levanten la mano el primer valiente. Eso, yo también, ya. Pero bueno, pues nosotros nos hemos atrevido a pasar estos cursos intensivos y bueno, se nos ha ido nuestras vacaciones. Ya. Tenemos al calor sensible con la siguiente relación, ¿ya? Calor sensible. Lo vamos a denominar Q sub S. En este caso, vamos a analizar el calor sensible con el agua. Entonces, en el caso del agua, el calor sensible va a ser igual al calor específico del agua, le vamos a llamar así, calor específico del agua, por la masa de agua multiplicado por el incremental de temperatura, o sea, T sub 2 menos T sub 1, donde C sub E es igual al calor específico masa
este valor es igual a la masa de agua y las temperaturas correspondientes, T2 y T1. ¿Ya? Aquí haces referencia a T2 y T1 haces referencia a temperaturas. Ya. Entonces, ¿dónde nosotros en el sistema que conocemos analizamos el calor sensible? En la torre de destilación, ¿verdad? A ver, ¿dónde analizamos el calor sensible? Acá. Nosotros vamos a analizar el calor sensible acá en la torre de destilación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos al material orgánico dentro de la torre, ¿qué sucede? Las hojas con el vapor empiezan a simplemente, ¿qué cosa? Calentarse. Es decir, de una temperatura inicial que tenían las hojas van a pasar a una temperatura final, ¿no es cierto? La temperatura final va a ser mayor, pero no va a existir cambio de estado, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros acá generamos el calor sensible, ¿ya? En la transferencia de vapor con el material vegetal. Entonces, acá vamos a generar el vapor en el flujo B, en el caso del agua, y acá vamos a tener el vapor, ¿no es cierto?, en el flujo de F, ¿ya? Entonces, este va a ser el sistema en donde nosotros vamos a denotar calor sensible. Ahora bien, vayamos al otro concepto. El otro concepto viene dado por el calor latente. ¿A qué va a ser igual el calor latente? Va a ser igual a Q sub L. Ahora bien, el calor latente tiene una fórmula que es igual a masa sobre o por lambda. En nuestro caso, vamos a analizar al calor latente que va a ser igual a la masa del soluto por la entalpía del soluto más la masa de vapor por la entalpía de vapor, ¿ya? Aquí, donde, ¿cierto?, M sub A va a ser igual a la masa de aceite o masa de soluto, masa de aceite. M sub B va a ser igual a la masa de vapor. Ahora bien, la entalpía, en este caso lambda sub A, va a ser igual a la entalpía del aceite. Y lambda sub B va a ser igual a la entalpía de vapor. ¿Qué valores nos falta hallar ahora? Ahí.
¿Hasta ahí han copiado, han logrado copiar la presentación? Un ratito para copiar, por favor. Muy bien, copien, por favor. Ya, espero la señal simplemente. Bien. Nosotros vamos a hallar ahora la diferencia de entalpía. ¿Cómo vamos a hallar la diferencia de entalpía? De la siguiente manera. Lambda va a ser igual a H sub B menos H sub L, donde lambda va a representar la diferencia de entalpías de vapor. Diferencia de entalpía de vapor en relación a la entalpía del líquido. Entonces, H sub B será igual a la entalpía de vapor y H sub L será igual a la entalpía, en este caso, del líquido. ¿Ya? Ahora bien, en las tablas que se les ha proporcionado para la resolución de este tipo de ejercicios en el balance de energía, la entalpía de vapor está representada por H, dos comillas, y la entalpía del líquido por H, una comilla, así. Ya, de tal manera que ustedes al leer esas tablas puedan identificar cuándo estamos hablando de entalpía de vapor y cuándo estamos hablando de entalpía de líquido. ¿Ya? Las tablas del Ocontojo presentan la nomenclatura con esta notación. Ahora bien, entonces, si yo quiero hacer nuevamente la diferencia de entalpía, va a ser igual a la notación que estoy escribiendo en pantalla. ¿Ya? Entonces, por favor, para leer adecuadamente los datos de la tabla. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el condensador? Vamos a tener la siguiente relación. Calor ganado va a ser igual a calor perdido. En el condensador, ¿dónde sucede este fenómeno? En el condensador, bueno, ustedes han visto un serpentín, eso es un condensador, ¿no es cierto?
¿Quién gana y pierde calor? Para que nosotros aceleremos el proceso de condensación del vapor que ingresa en esta operación, debemos de utilizar agua. Entonces, el agua que ingresa, ¿no es cierto?, va a ingresar fría y va a salir caliente. El flujo de vapor que ingresa va a ingresar caliente y va a salir frío. Entonces, bueno, no existe la palabra frío, pero va a salir con menor temperatura. Entonces, ahí sucede en el condensador que el agua pierde calor, el vapor pierde calor. Entonces, de ahí viene este concepto de calor ganado es igual a calor perdido. Y ahí nosotros vamos a analizar en ese contexto el calor de transferencia en el condensador. Entonces, vamos a analizar el calor de transferencia en el condensador. ¿Y a qué es igual ese calor de transferencia? Q es igual, dice, a la notación que viene representada por U mayúscula, A sub C, y el factor M L de T. Y permítanme decirles que no es la primera vez que están viendo ustedes esta relación. Ya lo han visto en una anterior materia y simplemente es recordarse. ¿Y qué es MLDT? MLDT es la diferencia de temperatura media logarítmica, que es igual al delta T en una situación 1 menos el delta T en un punto 2 sobre el logaritmo del delta T1 sobre delta T2. Ahora bien, ¿dónde? La variable U es igual al coeficiente integral de transmisión de calor integral de transmisión de calor A sub C es igual al área de contacto en este caso del flujo destilado, ¿ya?, con el flujo de agua de refrigeración. Entonces, el área de contacto entre el flujo del destilado, ¿no es cierto?, del vapor que ingresa en el condensador y del destilado que sale, ¿no es cierto? Por el contacto con el agua de refrigeración va a haber un cambio de estado, ¿ya? Y acá me falta MLDT, que es igual a la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, sobre este análisis, nosotros vamos a realizar los ejercicios, además
de la transferencia de materia en el proceso de destilado, un balance adicional de energía. Ya, entonces, me avisan cuando terminen de copiar, por favor, con el pulgar levantado para que podamos empezar con el primer ejercicio. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna recomendación, algo que tenga que mencionarnos? Cristian Mauricio, tú siempre tienes dudas. Esta vez está todo claro, Inge. ¿Perdón? Esta vez está todo claro, Inge. Hasta ahora sí. Entonces, como verán, hemos vuelto a repasar el contexto de análisis del proceso de destilación. No estamos analizando, por ejemplo, el proceso de obtención a partir de petróleo de combustibles. Tampoco estamos analizando el contexto de la producción de bebidas, ¿no es cierto? Pero nos hemos enfocado en esta parte en la obtención de un componente activo de cierto material vegetal, ¿ya? Entonces, y esto es lo que vamos a analizar mañana con un ejercicio adicional. Veo que ha pasado el tiempo. Mañana vamos a continuar con el ejercicio correspondiente y vamos a iniciar con el siguiente capítulo para que tengamos el material correspondiente para el examen que se va a desarrollar el día lunes. ¿Listo? Si nadie más tiene algún comentario adicional, alguna queja, crítica, por favor, terminamos la clase del día de hoy. Voy a subir el solucionario del examen, esta tarde lo voy a subir y para que lo analicen, ¿está bien? Con esto, señoritas y jóvenes, terminamos la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más de lo que sabían el día de ayer. La intención, vuelvo a repetir, es comprimir, ¿no es cierto?, todo el contexto de esta materia. Espero que estén entendiendo y, bueno, que la base de este desarrollo les sirva realmente para enfrentar cálculos posteriores. Bien, que tengan una buena tarde y buenas noches a todos. Hasta mañana.